guerra, caña, traigo la verdad, aunque sea muy dark. Lo que pasa en el mundo te lo voy a contar. La Agenda 2030 y patitos del Plan Mundial critican sin... Hola, somos Ariel Umpierrez y Carmen López y estamos encantados de la nueva normalidad porque se les ha olvidado, quizás por un tira para adelante, sobreproteger con normas el sistema, y todavía tenemos un huequito para decir la verdad, que es lo más importante, decir la verdad frente al relato. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué te parece que empecemos a hablar de algún tipo de tema que podamos explicar a los espectadores qué sucede con la trama económica que subyace? ¿Qué nos sugieres hoy? Mira, lo importante para hablar de economía sería dirigirnos al continente latinoamericano, donde han pasado cosas importantes en los últimos 2 años, sobre todo después de la salida de la pandemia, el inicio del conflicto allí en Ucrania. En fin, si quieres, avanzamos con la economía latinoamericana, sus perspectivas, qué dicen los expertos, los organismos internacionales. En fin, yo te sigo a ti, Carmen. Pues mira, me parece una gran idea. Así que hablemos, por tanto, de la doctrina Monroe, América para los americanos. Recordemos que todo el suplicio que estamos viviendo ahora mismo viene por la caída de un supuesto imperio. Si es que 33 años de patrón dólar es un imperio. Y yo particularmente no lo veo así. En ese momento histórico en el que estamos ya terminando de ver, Estados Unidos avanza en la injerencia dentro del continente americano. Estados Unidos en realidad es una idea de Francia y de España contra el anglo, pero que el anglo sabe cambiar en esa guerra y se le vuelve en contra. Ahora somos esbirros los españoles y también los franceses, dentro del Plan Cóndor, ¿no? Y en esa jugada en el que le da la vuelta a Inglaterra, al final termina siendo un proyecto económico, Estados Unidos, de Benjamin Franklin, basado en el genocidio, por supuesto, en la esclavitud y después en esa expansión y diversificación a costa de la doctrina Monroe. Así que me parece una gran idea hablar del sur global, pero desde el punto de vista de la doctrina Monroe y el continente americano. Sí, la doctrina Monroe, esa terrible doctrina instalada allí en 1823, increíble, ¿no? Ya 200 años, pero allí van. Bueno, desde entonces los norteamericanos creen que Latinoamérica es de ellos. América para los americanos. Eso es. En realidad lo que querían decir estos caballeros allí en su momento era que nadie se les metiera en su patio trasero. Es decir, América es nuestra, pensando en que Europa no se les metiera aquí. Ya habían terminado la guerra civil y la guerra con los ingleses, con las potencias europeas, con los franceses, ya habían aniquilado lo poco que quedaba del Imperio Español, y en ese momento dijeron, bueno, este es nuestro territorio. Después nosotros hacemos lo que queremos en todas partes del mundo, ¿no? En Asia, en África, en la misma Europa, pero aquí ustedes no ingresan. Esta es la realidad, Carmen. Sí, y además unido a también la doctrina del destino manifiesto, que parece que son los ungidos por Dios, ¿no? Un poco recopilando todas las cosas que se habían hecho en la monarquía, en el antiguo régimen, intentándolo darle una vuelta y disfrazarlo en el nuevo régimen, pues ya nos topamos con que hay un patio trasero, pero el patio trasero, Ariel, se está revolucionando. ¿Se le está revolucionando al yanqui el patio trasero? Sí, se le está revolucionando. En realidad hay un espíritu revolucionario desde hace más o menos 200 años que nunca termina de cuajar, de formarse. Pero en todo caso, para volver a la pregunta inicial tuya o a la sugerencia inicial, que era hablar de economía latinoamericana, lo que llama la atención son que hay grandes escenarios mundiales que están hablando bien de la economía latinoamericana. Es el caso del Fondo Monetario Internacional, quien dice que las perspectivas económicas y financieras para Latinoamérica en lo que queda de este año 2023 y 2024 son bastante buenas. Buenas noticias para América Latina. Sus economías en 2023 crecerán más de lo que el Fondo Monetario Internacional había previsto a comienzos de año. Así revela su más reciente informe, en el que revisó al alza el pronóstico de crecimiento económico este año en la región, que ahora se prevé del 1,9%, y en 2024 podría ascender al 2,2%.
pero la región sigue estando bajo presión económica y el crecimiento es considerado débil. Muchos países han endurecido sus tasas de política, comenzando antes que muchas economías avanzadas y a veces aumentando las tasas mucho más que otros países. Y eso también está pesando sobre la actividad económica. México y Brasil lideran la expansión. Esto a pesar de que la inflación y las altas tasas de interés siguen aún siendo una amenaza concreta. Y lo más curioso es que BlackRock, el administrador de los grandes fondos financieros del mundo, ese monstruo que está sobre todas las economías del mundo, BlackRock dice en su carta, en su informe semanal de estos días, que efectivamente América Latina presenta perspectivas, no digo maravillosas, pero muy interesantes para los próximos meses. Concretamente, y pone allí en el top de la temática, a México. Dice, México, si se ordena bien, si las elecciones que se van a producir el año que viene salen tranquilas, sin ninguna alteración, México tiene un porvenir muy incandescente para el futuro. Mira tú. Pues lo de que salgan tranquilas me da la clave, ¿no? Que quieren sin ninguna alteración de quien yo quiero y dispongo que esté en el gobierno para que no se me escape México. Y México es, por tanto, una de las economías que va a ser competencia directa con Estados Unidos y parece que por eso Estados Unidos y sus instituciones, Fondo Monetario Internacional mediante, están intentando invertir y ayudar. ¿Qué otras economías hay en Latinoamérica que con el miedo a China, que viene China, están intentando ahora de nuevo mirar hacia ellas, invertir, parecer que ayudan para que no se les escantille, aparte de México? Sí, sí. Bueno, en el caso de México, déjame que te diga algo muy importante. ¿Qué es lo que lo diferencia a México del resto de los países? Obviamente, México está pegado a los Estados Unidos, tiene frontera común y además forma parte de ese acuerdo comercial con los Estados Unidos y con Canadá. Esto ha dado lugar a que el presidente López Obrador no haya asistido y no haya pedido integrarse a la reunión de los BRICS. Él ha dicho, por razones geopolíticas, yo no puedo sumarme a los BRICS, aunque mi corazón está allí. Geopolítica es que lo tiene allí al lado, y aquello de que está muy cerca de los Estados Unidos y muy lejos de Dios, es la realidad. Y en términos económicos y comerciales, la realidad de México es muy interesante. Estamos hablando de algo que se ha puesto de moda últimamente, ese término, que es el nearshoring. ¿Qué quiere decir? Que aquello que las grandes empresas, sobre todo norteamericanas, en los últimos 30, 40 años habían producido una externalización de sus unidades de producción, de diseño, de tecnología, de ensamblado, que las habían deslocalizado de los Estados Unidos y las habían enviado a sudeste asiático, a China, a los tigres del sudeste asiático. Hoy ese proceso se está haciendo a la inversa, es decir, se están regresando muchas unidades productivas de ensamblado, de tecnología, de diseño, ya no a los Estados Unidos por razones de costo, no solamente de costo de materia prima, mano de obra, sino de impuestos. Y entonces, ¿cuál es el mejor lugar para llevarlas? A México. Entonces, México, con esto del nearshoring, está adquiriendo una promoción, está adquiriendo un valor estratégico muy interesante. Y déjame que te muestre un pequeño video que lo cuenta, si te parece. Dale. Vamos. El comercio mundial surgen los conceptos de nearshoring y friendshoring para explicar el proceso de transferencia de una operación comercial a otro país y así identificar futuras crisis que afecten la cadena de suministros. Y aunque, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el traslado de centros de producción de empresas estadounidenses se ha dado en poca medida dentro del mismo continente asiático, América Latina se mantiene abierta a estas oportunidades. En especial, los países de la Alianza para el Desarrollo en Democracia como Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá. Eso responde también en parte a lo que tú me preguntabas. ¿Qué otros países? Centroamérica. Mira tú, Centroamérica, ¿quién lo hubiera dicho? Centroamérica, de lo único que se hablaba en los últimos años era de inmigración. Pues no, se han convertido en un atractivo muy interesante para las inversiones de origen norteamericano y países como los que se acaban de mencionar, pero también El Salvador, por lo que ya sabemos de las políticas del presidente Bukele, ¿no, Carmen? Pues sí. El Salvador, además, con el Bitcoin, centrando en una economía muy curiosa, muy alternativa y que le ha quitado la deuda externa directamente y además va a ir a más. Pero viendo la información que tú nos has dado
escuchando y viendo la información que tú nos has dado, tengo más preguntas. Yo creo que miran hacia esa América Latina porque tienen miedo a China. Y hace muy poquito el G77 más China nos ha dejado completamente asombrados desde Cuba, nada más y nada menos, cómo manda y mucho el país asiático en Latinoamérica. Sí, sí, efectivamente, todo el mundo está hablando de China y por algo, hace pocos meses, un mes y medio, 2 meses en realidad, la generala del ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que tiene su sede allí en la ciudad de Miami, que es el comando que controla el hemisferio occidental, el hemisferio sur, en este caso América Latina. Esta señora, esta generala del ejército, como digo, hizo una recorrida por toda América Latina, por los países más importantes, visitando presidentes, visitando jefes de gobierno, empresarios, etcétera, y a todos les ha dicho: estamos muy preocupados por la presencia china, creciente presencia china en el continente latinoamericano, de inversiones, de compras de equipos, desarrollo de inversiones y de proyectos estratégicos en toda la región, cosa que hay que recordarlo, Carmen, esto los chinos lo hacen al estilo chino, con muy bajo perfil, no se hacen grandes inauguraciones, no vienen chinos a felicitar a unos y a otros, no aparecen en los periódicos ni en las televisoras, lo hacen de bajo perfil, pero es un gran inversor en la región. Y cuando esta señora Laura Richardson se fue de regreso a su país, hizo una presentación ante el Congreso de los Estados Unidos y dijo, un informe a los parlamentarios, dijo: es terrible la invasión china en América Latina. Pensemos que allí hay intereses estratégicos. Está el litio, está el cobre, están los minerales, está el petróleo, está la agricultura, y dijo, hasta el agua dulce, el agua potable está allí. Tenemos que estar muy atentos porque los chinos se van a quedar con todo. Eso fue lo que fue a decirles, pero claro, de ahí en más no hubo señales ni noticias de los norteamericanos. En todo caso, se siguen enviando, como en el caso de Perú, en el caso de Ecuador y de Colombia, más armamento, tropas, entrenamiento militar y más. De inversiones y producción y generar valor, nada por el momento, Carmen. Claro, es que ahora tienen que empezar desde cero otra vez todo frente a una idea muy china que es la franja y la ruta, es decir, la actualización de la ruta de la seda, donde hay relaciones win-win y no hay abuso, sino solidaridad entre los pueblos, según el nuevo libro blanco de Xi Jinping, que no es moco de pavo. Pero claro, ante eso, el imperio que hoy cae tiene que reaccionar. Y en vez de utilizar manufactura interna y crear industria, sigue externalizando y sigue dependiendo mucho de sus colonias. Al final, ¿quién va a ser el colonizador y quién es o quién el colonizado? Va a haber un cambio, un giro, porque es que Estados Unidos, como tú bien has explicado, depende muchísimo de México, entre otros países, y de Centroamérica en particular, que nos recuerda también aquello de la crisis de los misiles de Cuba, ¿verdad? Que tengan demasiado cerca al enemigo ahí alrededor. Entonces, el panorama no parece bueno para el gran coloso americano, norteamericano. ¿Qué ocurre ahora? Además de China, también viene Rusia, ¿no? Porque acaba de terminar un foro económico, además, pero un foro internacional entre Rusia y América Latina, que tiene el logro y el hito histórico de ser una señal internacional y a el mundo de manera global en emisión. Y claro, esto además de revolucionarse el patio trasero, que venga China con la franja y la ruta, el win-win-win y la composición de hacia un mundo global de modernización y de solidaridad para la humanidad y para el desarrollo de la humanidad, se planta Rusia y dice, venga, que estoy yo aquí, vamos a acordar y vamos a acordar en todo plano, militar también, economía militar también. ¿Esto cómo se lo toma el yanqui? ¿Qué ha pasado en Latinoamérica en esta última semana? Bueno, tú lo has dicho, ese foro parlamentario entre Latinoamérica y Rusia, que se terminó en el día de ayer, hace 2 días, fue muy importante, entre otras cosas porque estuvo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que no estaba previsto, era un foro parlamentario, pero el presidente estuvo y eso le dio una dimensión, una envergadura diferente.
Dijo muchas cosas el presidente Putin. La más significativa, y creo que es lo que engloba todo, dijo, y te lo voy a leer: nuestra cooperación bilateral se convertirá en una de las locomotoras para la creación de un nuevo orden mundial multipolar. O sea, habló de cooperación, habló de un nuevo orden mundial, habló de multipolaridad y dijo: Rusia va a aportar todo lo que sea necesario, pueden contar con nosotros. Esto, en términos diplomáticos, Carmen, es novedoso. Realmente hasta ahora nadie se atrevía a romper, a quebrar, a inmiscuirse en la doctrina Monroe. Salvo aquello de los misiles en Cuba en 1962, 63, hasta ahora era un patio trasero realmente protegido. También hay que decir que todo esto está muy bien, son declaraciones de un lado y de otro, y abre un escenario, una bocanada de oxígeno, pero América Latina todavía tiene que resolver problemas internos graves en su institucionalidad, en su solidez institucional. Mira lo que está pasando en Argentina, donde hay elecciones en estos días, lo que está pasando en Perú y en Ecuador, que sus presidentes tuvieron que abandonar el poder de manera anticipada, en el caso de Perú, en condiciones de violencia, y realmente algo muy triste lo que está sucediendo allí. El presidente Boric en Chile, el Chile estable y ejemplar, hoy ya no lo es más. Boric no sabe si va a poder aprobar su reforma constitucional, su nueva reforma constitucional, fracasó el anterior, el plebiscito. En fin, tenemos un escenario que si sacamos a Uruguay y Paraguay, que son los dos ejemplos de estabilidad, de continuidad, de seriedad, de solidez, el resto de los países está en un tembladeral institucional y político. El presidente Petro de Colombia, que tiene a su hijo allí acusado de malversación de fondos y demás. Brasil, que afortunadamente, después de lo traumático que fue ese cambio de gobierno con Bolsonaro, con asalto al Congreso, a la sede de la presidencia de la Nación y demás, a pesar de ese momento, Brasil parece que recuperó la estabilidad y la cordura en manos del presidente Lula, ¿verdad? En fin, hay escenarios que llaman la atención, problemas como decíamos recién, de inflación, de control del gasto público y de la deuda pública. Si bien la deuda pública, y acá me permito hacer una disquisición específicamente económica, la deuda pública latinoamericana ocupa el 50% del Producto Bruto Interno promedio de América Latina, 50%. Los europeos están en 120% del Producto Bruto. Los Estados Unidos están en 120, 130% del Producto Bruto. Claro, aquellas son economías estables, América Latina es diferente, ¿no es cierto? Pero estamos confrontados de todas maneras a situaciones que requieren mucha política, mucha seriedad, mucha visión de futuro, una economía china que, más allá de lo que hemos dicho, se ha ralentizado, entonces la demanda está bastante más reducida de lo que era hasta de lo que era el año pasado o antes de la pandemia específicamente. Y un factor que no es menor, y con esto cierro, Carmen, que es la propia, diría yo, incoherencia o incoherencias de la política norteamericana. Tuvimos un presidente Obama que más o menos simpatizaba, miraba con simpatía a América Latina. Después vino un presidente Trump que dijo: no, esto es guerra económica con China, pero también con América Latina. Acá América primero, ustedes tienen que controlar sus exportaciones, mucha presión a las exportaciones latinoamericanas. Ahora tenemos un presidente Biden que realmente mucho de América Latina no se ocupa. En fin, los mensajes que vienen de afuera tampoco son muy claros y ni muy alentadores. Este es un escenario que le plantea a la dirigencia política, económica, empresarial en Latinoamérica muchísimos desafíos, Carmen. Por supuesto, pero aquí nos encanta que haya movimiento, porque el movimiento va a significar cambio. Y aquí viene el BRICS también, así que va a haber mucho, mucho, mucho mambo. Y claro, y nos encanta el mambo, aquí nos encanta el mambo en este programa. Y vamos a centrar un poquito el tema. América Latina es, digamos, el epicentro en estos momentos de una lucha entre un pseudo imperio que se acaba y la multipolaridad que viene con el BRICS, porque hay muchísimas materias primas, fuentes de energía, recursos de todo tipo, naturales,
y exactamente vamos a centrar en un problema. ¿Qué pasa con el tema del litio en América Latina y cuál es el salseo? Mira, te lo muestro primero en un pequeño video y lo comentamos después. Está en Argentina, Bolivia y Chile, un triángulo que ha despertado el interés de gobiernos e inversores por entrar a esos mercados. Bolivia lidera la lista mundial con unas reservas conocidas estimadas en 21 millones de toneladas de litio, seguido por Argentina, 19,3 millones y Chile, 9,6 millones, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Bueno, este es el escenario y esto fue lo que vino a observar, como te decía, la generala del ejército de los Estados Unidos. Y efectivamente constató que allí hay grandes yacimientos, hay acuerdos firmados con empresas chinas en el sentido de explotar esas riquezas. También hay europeos instalados allí. En todo caso, estos tres gobiernos han dicho, estos son recursos naturales nuestros, no estamos dispuestos a que se los exporten de forma bruta, sino que se los procese aquí. En el caso de Bolivia, concretamente una empresa china ha hecho un acuerdo para fabricar baterías de litio allí directamente en Bolivia. Chile está en lo mismo. Argentina todavía perdida en sus fantasmas, no puede dar pie sobre este tema. Pero es un tema central. Está el tema del cobre también allí en Chile. Recordemos que el cobre para el mundo eléctrico que viene de vehículos y demás es uno de las materias primas vitales. Chile es sabido el primer productor mundial de cobre y esto obliga también a poner orden en sus exportaciones, cosa que en el caso de Chile ya lo está. Es el país más abierto desde el punto de vista comercial, tiene acuerdos de apertura comercial con prácticamente todos los países del mundo, incluido con China desde hace 40 años, o sea, no es novedoso. Entonces, allí todo lo que es materias primas abre unas grandes incógnitas, sobre todo por la debilidad institucional que reina en América Latina, donde las grandes empresas con su lobby logran torcer a veces incluso la propia legislación. Es el caso de Perú, con un gran productor y exportador de minerales. En fin, toda la región está planteada frente a grandes desafíos, sobre todo institucionales, no tanto de materias primas que están a la disposición, Carmen. Bueno, y sobre todo no tanto hablando también de puertos, en los medios de transporte para ese litio, para ese cobre, para todos esos minerales, recursos naturales, fuentes de energía que necesita tanto el supuesto primer mundo, ese norte que intentó etiquetar de una manera repugnante a todos los que tenían recursos con el nombre de el tercer mundo. Y ahora recupera el BRICS y dice, no, tercer mundo no, sur global, sur frente al norte que nos ha invadido, ¿no? Y esas injerencias de las que tanto hablas y que todavía tenemos herencia de esas injerencias en estas inestabilidades institucionales, políticas, golpes de Estado que le cambian el nombre y les dicen asalto al Capitolio, asalto al no sé qué, etcétera, etcétera. En toda esa movida que nos encanta que esté sucediendo porque significan cambios y tú y yo, nadie nos regaló, a ti y a mí, nadie nos regaló un cortijo, así que cojamos las palomitas y miremos esos cambios porque ahí hay muchas oportunidades para todos nosotros, para los ciudadanos. Los puertos y el transporte son ideas claves, porque incluso tenemos un canal, ¿no? El canal de Panamá, también totalmente monopolizado por el amo, pero el tema de puertos hace que haya una problemática mayor en la ruta de la seda, ¿no? Así que es otro de los temas claves porque tenemos las materias que queremos coger, ¿no? De la América Latina, pero ¿cómo nos la llevamos? Sí, en realidad el tema que citas es quizás uno de los temas centrales. Mirá qué peculiaridad. Muchos países latinoamericanos, te hablaba de Chile, te hablaba de México, te hablaba de Brasil, tienen mucha más vinculación con países extrarregionales que con la propia región. Quiero decir, hay poca vinculación productiva, comercial, tecnológica, financiera entre los propios países de la región latinoamericana. Contrariamente a lo que pasa en Europa, las principales exportaciones ahora ha variado. Alemanas iban a Francia, de Francia a Alemania, de Italia a Alemania, etc. En América Latina eso no está potenciado
y debido principalmente a la falta de infraestructuras. No hay rutas, no hay trenes, no hay canalizaciones de los ríos, de los múltiples ríos que existen. Esa es una dolencia que aqueja desde siempre a América Latina. Es decir, no es posible, no es fácil comerciar entre Argentina y Perú, que sin embargo habría mecanismos técnicos fluviales, sobre todo comunicaciones fluviales, para facilitar las cosas. Esto es uno de las falencias que sobre todo la inversión china, las empresas chinas, el capital chino, viene a sustituir, a reemplazar o a resolver. Concretamente, la empresa china está construyendo el puerto comercial más grande del continente, allí en Perú, al lado de Lima, en el puerto de Chancay en realidad, que va a ser el vínculo, la puerta de entrada de Asia en América Latina y, según dicen ellos, la puerta de salida de América Latina hacia Asia. Está enfrente, se entiende, está el Pacífico en el medio, pero entonces esas inversiones se están haciendo de manera acelerada. Este puerto ya está muy acelerado, se habla de ese puerto ya desde hace unos años, y si me permites te lo muestro en 30 segundos para que veas para que vean los amigos de qué estamos hablando. Por supuesto. De Chancay avanza en Perú. Ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Lima, la obra de la empresa china COSCO Shipping busca ser una de las principales vías de comercio con Asia. Al ser un concentrador y poder recibir las naves a plena carga más grandes del mundo, se va a poder convertir en la puerta de ingreso del Asia y la puerta de salida de Sudamérica hacia el Asia. La obra comenzó en 2011 y se espera que una primera etapa concluya tras una inversión inicial de $1.300 millones. Configuran el paisaje de acantilados de la costa central de Perú. El puerto se conectará con la carretera Panamericana Norte a través de un túnel de 1,8 kilómetros con 3 carriles vehiculares según el proyecto en marcha. La empresa prevé una inversión total de $3.500 millones en la construcción de los 15 amarraderos del puerto de 141 hectáreas. Ahí está, Carmen, 3.500 millones de inversión, a lo cual hay que agregar rutas que van a estar adyacentes, terminales portuarias que van a estar adyacentes. Entonces uno se pregunta, ¿qué hicieron los anglosajones en los últimos 200 años por América Latina? Extraer materias primas, extraer recursos naturales y nada más. No hay inversiones tangibles, que es lo que China, y bueno, ahora dice Rusia que también va a acompañar, van a traer a la región. Por eso es que todos los países latinoamericanos están deseosos de asociarse a los BRICS, y todos han hecho paseos o visitas en los últimos meses, visitas oficiales a China. Yo creo que Xi Jinping ya va a empezar a hablar español en cualquier momento. Todos van a ir a visitarlos, países grandes, países pequeños. La única excepción que una vez se olvida es Paraguay. Paraguay es el único país, uno de los, creo que 4 o 5 del mundo, y el único latinoamericano que no reconoce a la República Popular de China, sino que a Taiwán. Curioso, pero bueno, ellos aman a Taiwán, no están peleados con China, o por lo menos no la reconocen. Pero el resto es China la que tiene un proyecto, un gran proyecto de desarrollo de infraestructura. Hasta se habla de que van a invertir, construir, reformular, comprar 40 puertos en América Latina. Imagínate de lo que estamos hablando, Carmen. Pues un pelotazo. Estamos hablando de un pelotazo. Vamos a conectar con nuestro compañero José Luis Jiménez, que es un periodista de economía dedicado exclusivamente al periodismo económico y que nos puede centrar un poquito la cuestión con respecto a el litio y los puertos, con esta China que invasiva para un americano y salvadora para un latinoamericano, porque ya a cada cual que quiera estar en el lado correcto o no de la historia, no somos responsables de eso, solo os podemos avisar, pero no más. Y bueno, José Luis, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Saludos desde ultramar. ¿Te encuentras dónde? En Canarias, ¿cierto? En Canarias, sí. ¿Qué importancia estratégica tiene para China el puerto peruano de Chancay? Sobre todo la proximidad geográfica que tiene con los principales centros de producción y distribución. La logística en la cadena de aprovisionamiento es fundamental. Otra cosa es que hay una parte muy importante, y es que
las personas que van, las empresas que van a comprar ese tipo de mercancía, ese tipo de materia prima, son sociedades cotizadas en bolsa. ¿Y qué implica eso? Que deben huir aquellos proveedores de ubicaciones donde no se respetan los derechos humanos. Ya, por ejemplo, en el Congo se habla del litio ético y en el mercado de referencia sobre el litio en Londres se vigila muy mucho eso. Por esa razón, BMW ha tenido que ubicar en Marruecos buena parte de su producción de cobalto, que es el material clave para la producción de los coches eléctricos. Vaya, y muy interesante lo de Marruecos sobre todo. ¿Y será este puerto de Chancay el puerto de Asia? Yo creo que China es todo un puerto, por así decirlo. Quizás sea un puerto que oxigene, pero puede ser un puerto refugio, más que un puerto realmente que genere esa gran capacidad para poder competir con otros puestos en el mercado asiático. Obviamente, los operadores de terminales chinos están intentando hacerse con el control de la mayor capacidad de almacenaje, porque no tanto es la carga y descarga, sino el almacenamiento de containers o de contenedores que se ubiquen en ese tipo de superficie. ¿Qué hay de el proyecto de la compra o la construcción de 40 puertos en América Latina por parte de China? ¿Se sabe algo? ¿Esto que suena qué es? Esto forma parte de la cantidad de dinero que tiene el gobierno chino para penetrar en Occidente. Al igual que Arabia Saudí controla los frigoríficos ubicados en parte del Mercosur, China está también haciendo lo mismo con la parte, obviamente, más cercana a su territorio, con la que puede y debe aumentar su capacidad de presencia. En la revista Político, hace como cosa de 2 meses aproximadamente, se habló de que, por ejemplo, China ya ha anunciado la posibilidad de ubicar en contenedores incluso hasta infraestructura militar con capacidad de desplegarse en cualquier momento en buques civiles que estén patrullando por aguas internacionales. Entonces estos puertos probablemente no van a ser de un solo uso mercantil, sino también pueden tener un uso militar. ¿Crees que precisamente el de Perú, pueda tener un uso militar? Yo creo que todos los puertos en realidad son infraestructuras de uso militar, porque nadie controla qué uranio pasa por ahí, qué material. ¿Alguien sabe qué es lo que ocurre dentro de un puerto? Son instituciones y entidades opacas en las que prácticamente uno no conoce qué es lo que entra o lo que sale. Vaya, muy interesante el tema de puertos. Y Chile está contemplando la posibilidad de un canal transoceánico en Nicaragua. En el fondo es un proyecto sandinista que viene desde la época de aquel mítico guerrillero Edén Pastora, ¿no? Que era el último responsable en la gestión de toda esa infraestructura. Yo creo que puede ser bastante interesante, pero es una locura desde mi punto de vista. Tecnológicamente es posible, obviamente. También fue muy interesante aquel proyecto de los británicos de hundir Tarfaya para llegar hasta Tombuctú en Mali, haciendo un canal que fuese navegable hasta el Sahel, hasta lo que hoy en día es el Sahel. A la pregunta, después del lío que se ha montado en Europa con el Nord Stream, ¿es posible que China se arriesgue a implantar un canal alternativo al de Panamá en Nicaragua? El gobierno de España en su día financió la construcción de un hub de infraestructura aérea en El Salvador. Y en un momento dado, Estados Unidos bombardeó por completo ese puerto en una intentona de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque lo que no le interesaba era un hub que fuese a competir con Miami. Con el paso del tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que Miami es el hub aéreo en el Atlántico y que El Salvador está peleando por intentar sobrevivir. José Luis Jiménez, periodista económico, muchísimas gracias. Ariel, ¿qué otras cuestiones hay de interés en América Latina? Es buena esa pregunta porque tradicionalmente se considera a Latinoamérica, así como África también, simplemente proveedores de materias primas, de productos primarios, de recursos naturales. Y realmente América Latina tiene muchas oportunidades y esas son las que están viendo los inversores internacionales. Obviamente que minería, obviamente que energía, pero también el sector automotriz, obviamente en México y en Brasil. En Argentina parcialmente también. Allí hay potentes, poderosas industrias donde las empresas internacionales tienen interés de volver a desarrollar, dado que están próximas a su mercado, están próximas a los Estados Unidos. También la industria textil, la farmacéutica y también, claro que sí, las energías renovables. Aunque te parezca mentira, Carmen, un pequeñísimo país como el Uruguay es líder en la región
en empresas, en industrias de energías renovables. También en Centroamérica está el turismo, obviamente, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, desde ya que sí. Y también en el caso de los países como lo que se llama la Alianza del Pacífico, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, todo lo que es infraestructura, hay muchas empresas a la espera de tener claro el escenario. Y en el tema financiero, obviamente, no podemos evitar de hablar de lo que es renta fija. México y Colombia, México y Brasil son muy interesantes, dado que han equilibrado sus cuentas públicas, un panorama donde el Estado y los gobiernos juegan con absoluta transparencia hacia el público, y esto le da muchas posibilidades a lo que se llama renta fija. En lo que hace renta variable, sin lugar a dudas, México y Brasil, con la revalorización que han tenido las empresas en los últimos años. Recordemos que empresas como las brasileras y las mexicanas son grandes inversoras, inclusive dentro de los Estados Unidos, inclusive en Europa. Bueno, por algo Brasil es el primer productor y primer exportador mundial de carne de res, esa valiosa y amada carne brasilera, es el más importante. Sus frigoríficos invierten en todas partes del mundo. En fin, tenemos un escenario realmente muy auspicioso. Aquí depende en términos económicos, comerciales, depende de los decidores políticos, de quienes tienen que tomar decisiones políticas, de quienes tienen la responsabilidad de conducir las empresas en la región, para que esto se realice y se consuma definitivamente ese tan esperado futuro positivo que se espera para la región, Carmen. Pues estamos fascinados porque vienen tiempos buenos para el sur global, porque es necesario, porque el BRICS en la batalla frente al pirateo anglo ha sido solidario y generoso y ha abierto sus puertas y la ruta de la seda a ese sur global que tanto necesitaba aliados y tan poco colonizadores. Un cambio fantástico, nos encantan los cambios y además a río revuelto ganancia de pescadores. Hasta aquí el programa de hoy, mis queridos pescadores, preparen la caña porque... Si el mundo te revienta, la Carmen López te lo cuenta, que se trama, que se inventa, la Carmen López te lo cuenta.